punto más álgido de la violencia es cuando la mujer decide salirse de ese contexto de violencia, porque el agresor pierde el control y se vuelven locos. O sea, se vuelve un hombre que pierde el control, se vuelve loco. Hola mis juristas, ¿cómo están? Pues ha pasado mucho tiempo y estamos aquí de nuevo en nuestro podcast de Alma, tu abogada. Y el día de hoy tengo a una invitada que ya ha estado aquí con nosotros y muchos de ustedes la conocen porque ha estado en muchas de mis historias. Es una mujer que maneja una fundación que se llama Colectivo CESODI. Es una fundación a la que yo abracé desde hace mucho y apoyo y empatizo con ellas. Entonces ella nos va a explicar un poquito de qué se trata esta fundación, para qué es, para qué sirve, y más este mes de la mujer, que hay que visibilizar todos los temas de violencia, qué puedes hacer, todos los consejos como mujeres, apoyarnos como mujeres. Creo que este mes es el ideal para hablar de Colectivo CESODI y darle la bienvenida a este podcast a Estefanía. Estefanía, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por recibirme nuevamente en este espacio. Cuéntanos un poquito, bueno, ya en un podcast anterior ya nos contaste un poquito de tu historia. Los que no la conocen, pues igual voy a dejar aquí como que el link para que puedan verla, la entrevista anterior. Pero lo que sí me gustaría en esta ocasión es que nos enfocáramos directamente en la Fundación Colectivo CESODI. ¿Qué hace? Ya no cómo se formó tanto, pero igual si quieres dar un precon para las que van viendo por primera vez este video, pero qué hace, cómo surge, cómo nace y qué es lo que hace, cómo las acompañas, lo del tema jurídico, cómo llega, o sea, todo lo que tengan que saber con esta violencia tan principal. ¿Y qué violencias se derivan de esta violencia? Que eso también es muy importante. Claro. Igual lo vamos a estar platicando porque también estoy muy involucrada en el tema. Claro que sí, pues bueno, muchas gracias nuevamente por recibirme. Y CESODI nace de la necesidad tanto de mi compañera Samantha, que con ella lo fundé, y la mía, ¿no? De esa necesidad que en su momento que nosotras estábamos atravesando y luchando por nuestros hijos, nos dimos cuenta de lo que una mujer víctima de violencia vicaria, las herramientas y la red de apoyo que necesita para poder lograr avanzar, ¿no? Y así fue como nos formamos, ya van a ser 4 años. ¿Y qué hacemos en CESODI? Bueno, en CESODI hacemos de todo a veces, ¿no? De investigadoras, de psicólogas y de terapeutas y de todo, pero principalmente somos un espacio seguro para las mujeres, donde ninguna mujer será juzgada por las decisiones que en su momento tomó, sino al contrario, ¿no? Nuestro objetivo principal es buscar ese empoderamiento y buscar que ellas recuperen a sus hijos, o por lo menos en el proceso exista y se revinculen con sus hijos para así que empiecen a sanar el rompimiento del vínculo materno-filial que se da en ocasiones. Hemos tenido mamás que han sido muy corto el periodo de tiempo y tú pues siempre has estado acompañándonos en estos procesos, que ha sido muy corto el tiempo, que gracias a Dios se han recuperado a los hijos en cuestión de semanas, meses, y pues tenemos abogadas aliadas como tú, Alma, y otros abogados que son nuestra red de abogados aliados que nos han ayudado a llevar estos casos a un buen puerto. También les brindamos la terapia, el acompañamiento emocional, que para nosotros hemos identificado que es fundamental, ¿no? Tener una claridad mental y tener una claridad emocional, ¿no? Y empezar a poner todo ese desorden que se vive a través de la violencia, empezar a poner todo en orden. Y se dice muy fácil, pero es un proceso sumamente difícil y ahí se requiere mucho la voluntad de las mamás, ¿no? Y pues parte de lo que nosotras hemos identificado que es de suma importancia para que al momento de que tomen decisiones importantes jurídicamente, porque pues sí, ustedes son un puente, pero al final de cuentas
la decisión de que si se hace o no se hace viene de la mamá, ¿no? Y por último, hacemos muchas cosas, pero resumiendo un poquito, también tenemos la fase de mamá embajadora, que ahorita nada más tenemos 3 mamás embajadoras, porque es un proceso muy, muy, muy largo el que se vive y no todas tienen esa disposición, ¿no? de ayudar por temas de trabajo, de que tienen que, pues ya cuando ya podemos decir que varias mamás les has ayudado a que sus hijos estén en casa y lo más difícil es la reconstrucción de ese vínculo, ¿no? Bueno, vamos a empezar antes de llegar a la reconstrucción del vínculo, que ese es un tema muy delicado que lo vivimos. Vamos al principio, al primer acompañamiento. O sea, yo sí quiero como que tú les expliques para quien vea este video y esté interesado como en acudir a Colectivo Sesodi. Colectivo Sesodi exactamente qué hace en el acompañamiento, o sea, tú mandas un mensaje, siguen un formulario, o sea, cuáles son los pasos como a seguir y hasta dónde llegan sus límites en su competencia sino en cuanto a la ayuda que ustedes pueden proporcionar, claro. Y dónde se quedan. Ajá. Mira, como es, pues siempre por lo regular pues nos mandan un mensaje a través de redes sociales o pues nos han referido a las mamás, ¿no? Las mamás nos mandan un mensajito y nosotras les damos un formulario de registro. En ese formulario es para que nosotros tengamos una radiografía breve del contexto que la mamá está, en el que se encuentra en ese momento. Si tiene alguna demanda, alguna denuncia, si ella cree que está siendo víctima de violencia o ya está segura, porque también eso para nosotros es muy importante para saber desde dónde estamos partiendo, ¿no? Una vez que llenan el formulario, nos lo envían, de ahí se revisa efectivamente en qué fase del proceso está. Si está dentro de todavía la relación y no se ha separado, si ya tiene tiempo sin ver a sus hijos, si en ese tiempo de que no ha visto a sus hijos, existe algún tema en juzgados o en fiscalía, o sea, saber jurídicamente cuál es su situación. Y de ahí las enviamos a terapia. Hay 2 terapias, 2 sesiones de terapia para que ellas realmente tengan esa certeza y cualquier duda emocional, que también eso impide mucho en la toma de decisiones, ¿no? Muchas veces minimizamos porque la comadre, la amiga, muchas veces porque también nos ha pasado que ya han ido a alguna, no es por hablar mal de ningún abogado ni ninguna institución, pero muchas veces también la mamá les puede transmitir a las autoridades o a los abogados hechos que han transcurrido desde una parte de la ignorancia y el normalizar una violencia. Entonces yo muchas veces digo, no es que el abogado te haya asesorado mal o que en fiscalía te hayan dicho algo mal o que en un juzgado familiar te hayan dicho que no es válido, sino que como lo normalizamos cuando estamos dentro de una situación de violencia, no sabemos transmitir ni identificar hechos importantes que una vez que tenemos una conciencia real de, soy siendo víctima de violencia vicaria, no damos esa información que para ustedes como abogados es muy importante. Entonces, es para eso que nosotros hacemos esas 2 sesiones, para también ver el nivel de conciencia que la mamá tiene. Son totalmente confidenciales, pero sí nos dan una retroalimentación, si lo necesitan, si todavía no están seguras. Entonces, esa parte nos sirve porque identificábamos que si las mandábamos luego con los abogados, muchas veces, lejos de ayudarles, les perjudicaba y también ellas no estaban muy claras en lo que querían, ¿no? Entonces, después de esas 2 sesiones ya se les cobra una cuota de recuperación para los gastos de la fundación y ya de ahí pues se envía en este caso pues contigo y con los otros abogados que nos apoyan y ya de ahí pues ya si ellas deciden se firma pues ya un contrato, ya ahí esa parte ya tú te encargas y una vez que se hace ese contrato y que deciden estar en con los abogados y la red de abogados, se fija ellas tienen que ir a terapia, de ahí se les pide también que vayan
una sesión mensual que nosotros hacemos una terapia grupal. También se les pide que se involucren en las actividades del colectivo, que realmente no son muchas, o sea, son pocas, porque nos enfocamos más en la incidencia de política pública y en las mesas de trabajo con Poder Judicial y con Fiscalía, que esas las tenemos una vez al mes. Y los casos que se nos han atorado o casos que ya vienen con un litigio previo que tenía otro abogado, pues es donde nosotros los ponemos para que avancen o ver por qué no habían avanzado, o sea, porque cada caso tiene como su peculiaridad, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que CESODI les ofrece en la primera fase. Y una vez que tengan ya una certeza jurídica, pues entonces ya nos reagrupamos y ya desde ahí en ese punto pues ya pasan a otro nivel, ¿no? Si ya la mamá está con los hijos, pues nosotras ya cumplimos, porque al final de cuentas ese es nuestro objetivo, Claro. que las mamás recuperen a sus hijos, si eso es lo que a donde lleva la estrategia jurídica, o si la estrategia jurídica da para que nada más en ese punto existe un tipo de convivencia, eso también ya les da a las mamás una certeza jurídica y es hasta ahí, hasta donde nosotras cumplimos y de ahí pues el espacio siempre uno tiene que soltar para que vengan y podamos pues sostener a otras mamás, ¿no? Yo que más quisiera a veces tenerlas a todas y saber qué hacen cada una de ellas y que siempre es el mejor, pero lo importante, pues nos hemos dado cuenta que todo tiene que tener una fase, ¿no? Y tiene Claro. que tener hasta donde tengan ellas también una certeza emocional y jurídica, hasta ahí es nuestro compromiso. Ok, sí, me queda claro. Uh-huh. Antes de yo como pasar a mi parte, yo también explicarles un poquito, porque al final formo como parte de este grupo de apoyo en colectivo CESODI que tienen para las mamás y también explicar como mi parte como abogada. Me gustaría que bajo tu definición, no importa que sea la jurídica, bajo tu definición nos digas exactamente qué es la violencia vicaria. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuáles son los focos rojos que tiene que detectar una mamá cuando lo está viviendo? Porque muchas de las veces lo está viviendo sin tener, o sea, en el mismo núcleo, o sea, teniendo a su esposo y a sus hijos y empieza la violencia vicaria desde ahí. Claro. Entonces, no sé si tú pudieras, a través de tu experiencia y el acompañamiento que has tenido, decirles cuáles son esos puntos y esas fases que tienen que tener como mucho cuidado y algunos de los tips que puedas dar como para que las mamás puedan documentar o puedan hacer algo. Claro, la violencia vicaria es cuando el hombre, porque es una violencia de género, solo se da del hombre hacia la mujer, ¿no? Es cuando el hombre utiliza a los hijos o cualquier ser con el que tú tengas una relación de afecto, puede ser tus hijos, tu mamá, tu papá, tu perrito, ¿no? Porque ya en los matrimonios jóvenes ya no se tienen, o sea, ya muchos están decidiendo no tener hijos, pero hay perritos. Entonces, cualquier ser humano sintiente con el que tú tengas una relación de afecto, cuando los utilicen como herramienta de control para dañar a la mujer. Aquí en Tijuana y en el estado, pues que es la parte donde CESODI está más presente, pues hemos identificado que se da pues con los hijos, ¿no? Los utilizan y los instrumentalizan para así seguir dañando a la mujer y seguir ejerciendo ese control y ese poder hacia la mujer. ¿Y cómo puedes identificar o qué son los foquitos rojos y esas banderas que es importante tomar mucho en cuenta, ¿no? Que son las primeras como banderitas rojas. La primera es, te los voy a quitar y nunca los vas a volver a ver, ¿no? Cuando tienes una discusión, que dices, sabes que nos vamos a divorciar, nos vamos a separar, pues si tú te vas, nunca vuelves a ver a tus hijos. Yo siempre he dicho y lo he experimentado en carne propia y es algo que pues yo puedo asegurar que el 99% de las víctimas de violencia vicaria lo pueden afirmar. Un hombre que te amenaza, lo cumple. Lo cumple.
No hay que minimizar eso, hay que estar muy alertas en ese momento que las banderitas y las antenitas se nos prendan y empezar como a darnos cuenta, ¿no? Porque la violencia siempre va en escala, siempre va de abajo hacia arriba, nunca va de arriba hacia abajo, ¿no? Okay. Entonces te los voy a quitar, empiezan a minimizar lo que a tus hijos, no sé, una orden que tú les des, de que no sé, tiende la cama, no, tú no sabes, tu mamá está loca, ¿no? Empiezan con tu mamá está loca, ella no sabe, él empieza a minimizar el rol materno y a excluir el rol materno. Ahí empieza la violencia. Ahí empieza la violencia, es la violencia emocional y la psicológica que está ejerciendo a través de los hijos, el minimizarte y el decir, tu mamá está loca, tu mamá no sabe, tu mamá, no le hagas caso, yo soy mejor que tu mamá, o empieza a excluirte en las actividades de los niños, o por ejemplo, el comportamiento de él, de ser un papá que nunca estaba presente en la vida de los hijos, de repente empieza a estar más presente de lo normal y a prohibirte que tú vayas. Yo siempre he dicho, ese es un acto maquiavélico de los agresores vicarios, porque ellos ya están informados, o sea, ellos siempre van a actuar porque ellos ya están informados y empiezan a querer ser el mejor papá del mundo para empezar a documentar que ellos están presentes, tomarse fotos. Entonces yo siempre invito a las mujeres que si empiezan a ver conductas distintas, ¿no? Porque no, la violencia vicaria no es un hecho aislado, no es como que un día agarró, me quitó a los hijos y ya se desapareció. Es la suma de varias violencias que se van dando, como lo que mencionaba ahorita, ¿no? La psicológica y la emocional, que es tú no sabes, tú no vales, tu mamá no sabe, tu mamá no vale, tu mamá está loca, nomás nos vamos a ir nosotros porque tú eres una exagerada. Ahí empieza el primer foquito rojo que no es normal, ¿no? De ahí hablarle mal a los hijos de la mamá, ¿no? De hechos que tú a lo mejor ni cometiste, empiezan ellos a manipular la figura materna, ¿no? La narrativa de los hechos. Y pues bueno, también la violencia física, la violencia, lo que se da, ¿no? En el entorno del hogar, pero cuando los hijos no están presentes, muchas veces enfrente de los hijos, ¿no? Que es la violencia física. Y la violencia sexual también, ¿no? Esa se da dentro de, pues, la habitación. Esperemos que nunca se enfrente de los hijos, pero ha sucedido que también, sí, claro, ¿no? Y yo siempre digo, o sea, la violencia se tiene que nombrar como es violencia y eso es un acto de violencia que sucede, que no porque sea tu esposo tiene derecho a. O sea, empieza una violencia emocional, psicológica, puede subir a física. Claro. Minimizándote, golpeándote, entre bromitas y después ya es un golpe, empujones. Después puede empezar con violencia económica y ejerciendo un control. Y así va escalando hasta que este agresor empieza a perder el control por completo y empiezan a escalar estas violencias para recuperarlo cuando lo único que está haciendo es ejerciendo más violencia. Exactamente. Y el punto más álgido de la violencia es cuando la mujer decide salirse de ese contexto de violencia, porque el agresor pierde el control y se vuelven locos. O sea, se vuelve un hombre que pierde el control, se vuelve loco. O sea, ya es la violencia extrema, ¿no? La violencia vicaria es la suma de todas estas violencias y la antesala del feminicidio o el filicidio que se ha dado en la República, ¿no? Ya hemos experimentado 3 filicidios y incluso un hijo víctima de violencia vicaria decidió terminar con su vida porque pues él ya no quería poner a papá y a mamá a pelearse por él era el del problema y decidió terminarlo, ¿no? Entonces yo siempre invito a las mujeres a que no normalicemos y si tenemos una duda y no tenemos a alguien de confianza, todos tenemos un celular, Google es fabuloso, muchas veces pregúntenle y ahora con el famoso ChatGPT también pregúntenle a ChatGPT si es normal o no es normal lo que están viviendo, ¿no? Si no tienes
alguien de confianza, porque también otro del modo en el que operan los agresores es que aíslan a las víctimas. También hemos identificado eso en el análisis que hicimos el año pasado. Ajá, sí, lo Lo recuerdo. tenemos identificado y documentado con los más de 135 casos. El modo en el que operan es empiezan a aislarte. Te empiezan a decir, ay no, con esa amiga no te juntes porque está loca, nomás siempre que llegas de con ella te mete ideas. Y no, y es la amiga que realmente te quiere, que se preocupa por ti, que te dice, amiga, eso no es normal, lo que tú estás viviendo no es normal. Otro consejo que yo les puedo dar por experiencia y por lo que pues hemos aprendido también, ¿no? Y documentado del acompañamiento de estas mamás es, si tienes esa amiga en la cual tú confías y ella te da un consejo, no llegues y se lo platiques a tu agresor, porque él siempre te va a decir que esa amiga te está dando mal consejo. Mejor siempre les invito a la prevención, ok, si yo sé que muy en el fondo ella tiene razón, pero no puedo yo salirme de esta relación, tratar de guardarte esa información y hacer, ¿no? Documentar. Si él te golpeó algún día, pues tómate la foto, mándasela a la amiga, haz un correo electrónico donde tú puedas subir esa información, pero es muy importante documentar los hechos para que el día de mañana que tú ya decidas o que se dé también el contexto para que tú puedas salir de esa relación o de esa violencia, tengas tú las pruebas y las herramientas para poder obtener justicia o obtener una seguridad jurídica, ¿no? Porque pues desafortunadamente la realidad es que las autoridades y las leyes han puesto y está todo redactado para que la carga de la prueba siempre la tenga la víctima, ¿no? Uno tiene que probar que sí fue víctima. No el agresor tiene que probar que es inocente. Uno tiene que probar que sí es víctima. Entonces, pues hay que documentarlo y sí, la violencia siempre va en escala, ¿no? Sí, ahorita yo he notado que el tema de la violencia vicaria se ha puesto como mucho de moda. Y para quienes no lo conocen, lo ven como una moda, así. Veo que muchos abogados de parte de mi gremio están como abanderando como ese tema que jamás los había visto y hablando como que de violencia vicaria. Y digo que bueno que se esté visibilizando. Pero creo que cuando hablan de violencia vicaria y llevan una defensa de violencia vicaria, ya hablando yo desde la perspectiva como abogada que no defiendo el tema penal como violencia vicaria, o sea, porque hay que definir esa parte y que es muy importante, que actualmente en el Estado no ha habido una sentencia a favor ni en contra, o sea, sobre el tema de violencia vicaria. De la vinculación de proceso no han pasado y creo que no han vinculado a nadie. Entonces, al menos aquí en el Estado, sé que en otros sí, pero aquí en el Estado no ha pasado. Entonces, el tema penal yo no lo llevo. Yo no lo llevo porque ser abogado penal es un tema más complejo y para mí que soy maternando, no pudiera yo tener una audiencia donde voy a estar hasta las 11, 12 de la noche. No pudiera, no me daría como la vida con mis hijos tan pequeños. Pero lo que sí estamos haciendo en este momento es la parte del tema jurídico en los juzgados familiares es la que a mí me ha correspondido apoyar, ¿no? Tratando de visibilizar la violencia vicaria en cuanto a todos los protocolos que existen legislados, porque cuando a mí me preguntan, la mujer, o sea, ya los derechos de la mujer ya están, o sea, ya están vigentes, ya existen o no. Legislados sí, pero en ejecutados y en voz yo no los veo así como mucho por ahí. Apenas se está dando y creo que se está dando y es un enojo, yo sí lo noto, es un enojo por parte también de repente de los hombres que, híjole, pues es que ahorita es la era de las mujeres y que las mujeres luego que echan mentiras y que, bueno, ya se irá equilibrando esta parte. Pero bueno, regresando al tema medular, que es la parte de los juzgados y de la parte familiar, la parte jurisdiccional y de litigio, creo que cuando a un abogado le llegue un asunto de violencia vicaria, no es un asunto que se tiene que tratar
normal. Y creo que todo mundo lo trae de moda. La violencia vicaria, la violencia de género, la violencia. Pero nadie tiene como despacho un protocolo a seguir cuando llegan ese tipo de asuntos. Y lo que hace Colectivo CESODI es crear un mini protocolo para eso. Ejemplo, yo no atiendo a ninguna mamá ni llevo ningún asunto de violencia vicaria si no van a terapia psicológica. Es una regla que yo tengo aquí en el despacho. Y pueden decir, oye, es que tiene que ver una cosa con la otra. Todo. Porque cuando tú vienes de un ciclo de violencia, no estás lista emocionalmente para llevar un asunto penal. Para llevar un asunto jurídico. Ni jurídico, ni penal, ni familiar. O sea, no estás lista emocionalmente. Necesitas muchísima claridad mental, necesitas muchísima escucha, necesitas muchas fuerzas para levantarte a trabajar. Yo a veces platico con las mamás cuando vienen a la primera cita, y eso que a veces ya vienen de terapia, y yo les platico, y ya me dicen, llegan así como cansadas, como de, dice, va de nuevo, así me dicen, va de nuevo. Y yo, ¿por qué va de nuevo? Eres como el cuarto abogado con el que voy. Pero pues te voy a platicar. Y yo, platícame. Y entonces ya me quieren contar como toda la historia. Y yo, no vamos a entrar a tus heridas. Vámonos al grano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu hijo? ¿Lo tienes, sí o no? Vámonos objetivamente. Esto. Haciendo preguntas muy particulares para yo detectar si sí o no estamos como en esa parte jurídica vicaria, digámoslo así. Ok, le dije, yo le digo a la clienta, a la persona que viene aquí, sé cómo te sientes. Sé que unos días te levantas y dices, hoy voy a luchar por mi hijo, y mañana y pasado estás tirada en la cama llorando y dices, y si mejor me olvido de él y tengo más hijos, y después dices, ¿cómo es posible que tenga esos pensamientos? Y luego después le tienes mucho coraje al papá y dices, me lo voy a chingar. Y te quieres vengar, y después regresas y dices, quiero a mi hijo de vuelta, es lo único que necesito en esta vida. Y se me quedan bien, se ponen a llorar y me dicen, todo eso siento. Todo eso que me dice siento. Le dije, ya sé. Lo sé. Desde ahí. O sea, tú no puedes ir con un abogado y que el abogado no sepa qué sientes. Claro. No, o sea, si vas con un abogado y no sabe qué estás sintiendo, no te va a poder ayudar. Claro. Desde ahí. Entonces, todo esto estás sintiendo, sí. Necesito que no dejes tus terapias psicológicas. Porque si tú dejas las terapias psicológicas, no vas a tener las herramientas para la estrategia que yo como abogada voy a hacer, y tú el tiempo que vas a tener que esperar, porque una semana para mí pasa rápido así. Pero una semana para ti es una semana contando cada hora, cada minuto, cada día, despertándote en la mañana con un dolor en el pecho. Y así, te lo juro que las tengo llorando en la sesión, porque me dicen, así son mis días. O sea, ya no sé qué hacer. No, pelea por tus hijos, pero necesitas herramientas emocionales. Entonces, desde ahí, el primer protocolo. Así es. Segundo protocolo, abogados. Que andan de moda con la violencia vicaria. También como abogados tenemos que fijar límites y saber que nosotros no somos psicólogos. Yo estoy para darte un consejo jurídico, así yo les digo, y trato de fijar como ese límite. Colectivo CESODI está para dar un acompañamiento desde su experiencia y desde, pues, a lo mejor la sabiduría adquirida, porque, pues, ni siquiera decir, lo aprendí en un curso. No, lo aprendí en la vida. Así es. Totalmente. Sí, totalmente. O sea, a mí nadie vino a ponérmelo en un pizarrón. No. Aprendimos ahora sí nos costaron lágrimas. Y nuestros hijos. Y sus hijos. Entonces, así como cada quien tiene su rol, el psicólogo tiene el suyo. Así es. Y una persona calificada, y tiene que ser un psicólogo que tenga la perspectiva de género. Porque no va a ser con un psicólogo que te va a decir, ay, no pasa nada, o sea, tú dale por su lado,
Luego se le baja. Luego se le baja, hazle una carta, rómpela, libéralo, tíralo, no pasa nada. O sea, haciendo como ejercicios como para liberar un trauma. Pues no es un trauma, son tus hijos. Hijos que vivieron dentro de ti 9 meses, desde ahí. 9 meses, o sea, hay unas que 6 o lo que sea. 9 meses. 40 semanas, 42 a veces. Sí, a veces. Sí. Entonces, son hijos que formaron parte de ti, que estuvieron conectados con tu cordón umbilical, con tu alma, con todo lo que tu ser, cada célula, y ahorita no los tienes y no los puedes ver, y es la peor madre. O sea, violencia vicaria no le da ni el nombre a lo que se le debería de denominar eso. Totalmente. Y si un abogado no lo ve desde ese punto, en serio no agarren ese tipo de asuntos. No dañen más a las mamás. Así es. Porque lo único que van a hacer es engrosar expedientes, engrosarlos, dar una ilusión y una falsa ilusión a una mamá que realmente está sufriendo. No estamos hablando de una casa que después te puedes comprar. No estamos hablando de un par de zapatos. Estamos hablando de tus hijos. Y a veces son lo único que tienes. Así es. Porque a veces no tienes mamá, no tienes papá. O sea, hermanos. A veces es lo único que tienes en este mundo, tus hijos. Y cuando no tienes las herramientas, porque una cosa es, estás en el problema y yo como abogada te puedo ayudar, tengo todas las herramientas para ayudarlo, pero si no te fijo un protocolo y no te acojo a una red de apoyo que es Colectivo CESODI, terapias psicológicas y mamás embajadoras que han vivido o que viven esa cuestión y que ya van más avanzadas en su proceso, si no tienes una red de apoyo, esto no va a funcionar. No. Yo siempre he dicho y he pensado, yo soy mucho como de energías y así, y casi no lo hablo pues porque yo siempre soy muy profesional, pero yo siempre he pensado que cuando tú no le das la energía que debe de ser al asunto, claro, el 80% es del trabajo que hace el abogado, ¿verdad? Claro. El otro, entre el 80% está también la parte del juzgado y todo lo que implica lo jurídico. Digamos que el 80% es lo jurídico. Pero el 20% es esa energía que tú le das y esa confianza que tú le das al abogado. Y es esa energía que tú le estás dando a la confianza de que todo va a estar bien y que todo va a fluir y que tu mente está clara para tomar decisiones al momento que se te pide un documento, al momento que se te manda una entrevista, al momento que tienes que tomar escuela para padres, al momento porque hay que seguir pasos también. Claro. Dentro de la autoridad ya se están fijando protocolos y hay que hacerlos. Sí. Y si no se hacen y si no tienes las herramientas como para levantarte, o sea, hay gente que dice, ay, era flojera, o sea, soy flojera, no sé. O sea, la depresión es una realidad. Sí, claro. Y si lo tuyo es tendencia depresiva y te pasa eso, te vas a hundir en la depresión. Entonces, no avanza. Si los abogados, repito, no lo ven desde esos ojos que les estoy explicando, por favor, abogados, no tomen asuntos de violencia vicaria. Así es. Por favor, no les hagan un daño. Solo van a engrosar expedientes y van a hacer falsas ilusiones y esperanzas a mamás que genuinamente están desesperadas por una solución. Así que yo los invito a Colectivo CESODI para el acompañamiento que se les da. También si tú sientes, o sea, yo creo que si tú sientes, o sea, estoy sufriendo violencia vicaria. Es porque algo hay. Estoy sufriendo violencia. Manda mensaje a Colectivo CESODI y que Colectivo CESODI, híjole, no cumples, pero esta psicóloga te puede orientar. Así es. Sí, a lo mejor no estás sufriendo violencia vicaria como tal, pero sí estás sufriendo violencia económica, psicológica, emocional. Y recordemos, va en escala y lo que queremos nosotras también es la prevención, ¿no? Yo creo que esos espacios es para informar, porque la información te da poder, y una mujer informada pues es una mujer que tiene poder y una mujer que puede prevenir, ¿no? En aquel entonces, cuando yo inicié toda mi vida judicializada y años atrás, o sea, en el 2009,
no estaba nombrada esta violencia, no tenía nombre, era un secreto de familia, era ¿qué le hiciste tú para que te hiciera eso? Y hoy en día yo siempre les manifiesto, estás del otro lado, puedes ponerle un nombre a lo que estás viviendo. No es un proceso fácil, como bien lo dices, ¿no? Y qué bueno que invitas a los abogados a la reflexión, porque yo creo que no es justo lucrar con el dolor de una madre. No es justo. No es justo lucrar con la vida de hijos, de nuestros hijos. Yo creo que ahí entra más que la ética cuando se hablan de niñas, niños o adolescentes, es más que la ética. Yo creo que ahí entra también el valor de reconocer y decir, mira, yo no soy experto, yo nunca he llevado un caso de estos, pero te puedo referir con la licenciada Alma Félix, con Colectivo CESODI, no sé, con algún otro abogado que sí maneje los temas de género, que sí maneje los temas de infancia y que hoy en día yo sí puedo decir que la licenciada Alma Félix ha llevado los casos de CESODI a un buen puerto, a una certeza jurídica de las mamás. Muchas Si gracias. bien nosotras tenemos ya, ahora sí que hemos recorrido el camino, participamos en la iniciativa ciudadana que se ingresó junto con la Red de Mujeres Unidas por Baja California, que en aquel momento nuestra ignorancia también, ¿no? De que creímos que ya estaba todo solucionado, ¿no? Se aprobó la ley por unanimidad y creíamos que habíamos hecho lo más complicado, no. Eso fue lo más fácil, porque la red de mujeres es una red que sabe perfectamente cómo hacer las iniciativas y que es una red aliada que siempre ha caminado de la mano de CESODI, pero lo más complicado ha sido lo que ha venido después, ¿no? Para ustedes como abogados, que son los que tienen que luchar en contra de todo un sistema que está ya viciado, que han hecho las cosas durante tantos años de una manera, entonces de repente llegan abogadas aguerridas a decir, no, es que eso así se hacía antes, pero así se tiene que hacer ahora porque es el deber ser, porque es lo que la ley dice. Pues sí nos ha causado conflictos, no ha sido nada complicado, perdón, no ha sido nada fácil, ha sido muy complicado. Y esa parte yo siempre la voy a reconocer y nunca me voy a cansar de agradecerte, Alma, por caminar de la mano de nosotras y fue la primera abogada que creyó en nosotras, que cuando llegamos ella dijo, sí, claro, me sumo y abrazó la causa, y no nada más la causa, yo siempre digo, los niños que vienen con esta causa, ¿no? Sí. Y has ayudado a muchos niños a regresar a casa, y eso para nosotras nunca nos vamos a cansar de agradecértelo. Y yo creo que qué bueno que lo mencionas, ¿no? De la claridad que las mamás tienen que tener y de la confianza que debe de haber. El trabajo y el resultado habla por sí solo. Y yo es algo que siempre les menciono a las mamás. Deja que los abogados hagan su chamba para que cuando te necesiten tú estés bien, estés consciente. Porque hoy en día, después de haber pasado tantos años y mucha terapia, todavía de repente me espejeo con mamás cuando me están contando su historia y yo digo, ay, eso también a mí me pasó. Ajá. Sí, es cierto, es violencia, sí, no porque claro, lo reprimes. Claro. Entonces, el ir a terapia, el estar acompañada de otras mujeres en la terapia grupal que hacemos, sirve para que la memoria, para recordar hechos que hemos vivido, para tener una certeza de la violencia que hemos atravesado, porque el tener conciencia también nos sirve para sanar y para poder avanzar. Y también algo que en lo cual nosotras a lo largo, ¿no? Al principio era como, pues estábamos encontrando cómo darles este apoyo a las mujeres. Hoy en día te puedo decir, y bueno, y tú sabes que ya tenemos un protocolo, se puede decir, ¿no? De acompañamiento con las mamás, ya hay fases de acompañamiento, sí. Pero algo que hemos empezado a trabajar es en el plan de vida de las mamás, porque para que no se sientan perdidas, ¿no? El tener un plan de vida te da certeza, ¿no? Y no vives con el día a día de cuándo van a regresar, cuándo van a regresar. Creo yo que es importante trabajar en este plan de vida y es algo que también nosotras trabajamos con las mamás, ¿no? En el área psicológica, con las psicólogas que nos apoyan, es esa parte de ocúpate de ti, de trabajar, porque cuando lleguen, ese es otro boleto, ¿no? Y también ocúpate de ti porque independientemente de lo que pase mañana o pasado, tú tienes que estar bien.
para que puedas, pues un equipo, o sea, yo siempre se los manifiesto a las mamás, a las mujeres, que la violencia vicaria no es un divorcio que a lo mejor conflictivo, que no te puedes poner de acuerdo con una casa o los días de visitas, no, este es un contexto de violencias. Uh-huh. y es un trabajo en equipo que se da tanto en la parte jurídica, la parte emocional y la parte penal, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo en equipo que pues hemos sabido y encontrado el caminito para ir avanzando, ¿no? Todavía nos queda un camino larguísimo por recorrer, pero yo creo que ya vamos como unos 2 o 3 pasos que parecen muchos o poquitos a veces, pero hemos logrado darle a las mujeres lo que necesitan para que las y los abogados puedan llevar los casos de una manera no fácil, pero sí que la mujer, o sea, que la mamá tenga esa conciencia que se necesita para la toma de decisiones. Sí, claro, y también como he caminado un poco contigo, a mí no me tocó la época de la reforma, a mí ya me tocó reformado y conocerte ya con la reforma lista, ¿no? Así, aplaudida. Y justo yo te conocí en el primer podcast, pero a partir de que abracé su causa y que hemos caminado juntas, juntos todos como equipo de la mano, pues hemos notado que también nosotros como que ayudamos, que somos parte del equipo de ayuda, tenemos que poner límites. Y tú pensarías, ¿cómo le vas a poner límites a alguien que ha sufrido tanto en la vida, no? Bueno, es que también si no pones límites, tú como abogada o tú como persona que ayudas, no das espacios para que otras mamás también entren. Entonces, justo siempre tenemos que hacer como estos ajustes de los límites de... Tuvimos una, por ejemplo, Jessie, que tuvo una revinculación después de 2 años con sus hijos, y cuando recupera a sus hijos ya no eran los hijos de hace 2 años. Así es. Ella se encontró con un adolescente y ella había dejado una niña y ya se encontró con un niño y no con un bebé. O sea, porque fue así como que la etapa en la que los deja y en la etapa en la que regresa. Y entonces esta parte de colectivos es de que, híjole, entonces está otra parte del acompañamiento que si la mamá requiere, pues tenemos esta otra etapa, ¿no? Así que también lo hemos como platicado, que lo hemos visto con las psicólogas y que hemos ido ajustando como qué psicólogas son las más idóneas para esto o esto, lo otro. También la parte de mamás que, pues hay asuntos que obviamente tampoco somos, o sea, no hacemos magia, pero hay asuntos que están más complicados que otros y no se puede regresar el hijo completamente con la mamá, pero sí se puede hacer una revinculación en cuanto a una convivencia y de ahí poco a poco ir avanzando para llegar a solicitar un cambio de custodia. Eso sí lo tenemos en varios asuntos. Entonces, yo como abogada también he tenido que hacer los límites y lo hemos platicado hasta dónde llega mi ayuda. Y hasta dónde yo puedo ayudar a una mamá cuando está sufriendo como del tema. Porque también quedarte en el victimismo y darle vueltas y vueltas y vueltas, yo creo que es violentarte tú sola. Así es. Seguirte violentando tú sola. Y seguir solapando. O sea, se cuenta como si tú estuvieras inconscientemente pensando que la violencia ya es parte de ti. Entonces, si una mamá, como lo repito, no va a terapia, yo el asunto ya no lo llevo. Si una mamá que tiene un régimen de convivencia y el juez le decretó una pensión alimenticia y no está cumpliendo y se vuelve una agresora para mí, yo ya no llevo el asunto. Y Colectivos ESODI también quita ese apoyo porque no podemos no ser congruentes. Así es. Si una mamá ya recuperó la certeza jurídica y quiere una atención muy personalizada, porque hay mamás muy exigentes con la atención que requieren, pues porque a lo mejor su creencia fue así, o a lo mejor son mujeres que requieren mucha atención. Bueno, yo como abogada, también digo, fuera de los asuntos de Colectivos, yo soy abogada y llevo todo tipo de asuntos, y mis honorarios no son los que yo le cobro a una persona que viene de Colectivos ESODI, entonces pasa a ser una clienta normal. Si ella quiere una atención personalizada, porque una cosa es una red de apoyo y otra cosa es algo, yo quiero así, de que si yo te mando un mensaje a las 12, a las 10 de la noche,
quiero que me lo contestes si sí meto a bañar a mis hijos o no. Un ejemplo, ¿no? Así. Si le contesto el mensaje que me cae mandar el papá a mis hijos o no. Entonces, es ese grado como de que tan personalizado, pues bueno, yo como abogada no puedo dar una atención tan personalizada cuando estoy brindando una ayuda. O sea, de plano no es algo que pueda, y que también lo hemos trabajado en límites. Entonces, mi trabajo termina también con las mamás cuando tienen como su certeza jurídica. Y si la mamá se sienta conmigo y me dice, yo estoy cumpliendo con mis terapias, estoy dando mi pensión, y yo veo que estamos en la misma sintonía y hay confianza, podemos seguir de la mano hacia una sentencia, con el mismo trato. Pero si yo noto que la mamá solamente quiere como el beneficio y no quiere el compromiso que también se adquiere con colectivos ESODI, y también aquí con respetando mis límites, y no ha habido un vínculo de confianza de abogado-cliente, bueno, yo abrazo mucho la causa, pero pues también tengo mi familia, y mi familia no me puede ver preocupada por tu asunto, sin dormir, sin nada, cuando no estás tú comprometida conmigo, pues también, ¿no? Entonces, para que no se vayan a confundir, porque puede haber algún malentendido por ahí, a lo mejor con alguna mamá que levante la mano algún día y diga, no, a mí colectivo ESODI me dejó de ayudar de la noche a la mañana. No, pregúntale por qué. Porque no cumplió con la pensión, porque no contestaba los mensajes, porque no daba seguimientos, porque quería una atención personalizada, porque fue muy grosera. Nos ha tocado mamás muy groseras de que yo te estoy pagando para que me des un servicio. Espérame, esto empezó con una ayuda, o sea, espérame, a mí no me vas a hablar así. Claro. Ajá, o sea, o a mí no, o sea, no, ¿sí me explico? O también nos pasa mucho que los papás luego tienen como económicamente es mucho dinero. Sí, eso es uno de los creo que lo que agrava y muchas veces impide que ellas también vayan a solicitar apoyo, ¿no? Solicitar un abogado, proceder jurídicamente, el tema del poder económico, porque eso es lo que hace todavía que la violencia vicaria sea más extrema. Entre más dinero tiene el papá, más extrema es la violencia hacia la mujer. Muchísimo más. Pero esos hombres no descansan, no descansan. Mueven lo que tengan que mover, para no hablar mal de funcionarios, ni decir como malas costumbres. Mueven lo que tengan que mover con el dinero que tengan que hacer y lo que tengan que hacer, con tal de cumplir su amenaza de dejarlas en la calle y quitarles a los hijos. Así es, y quitarles todo. Todo, porque así les dicen, te voy a quitar todo. Entonces, cuando uno como abogada yo como abogada ya les doy la certeza de que ya tienen una pensión, de que ya tienen a sus hijos, o una convivencia, o ya estamos en otra etapa del proceso, ya no estamos como en la crisis principal, y ya la estrategia ya siguió su curso, ya nada más lo que falta es la litis y empezar una segunda estrategia ya de litigio para una sentencia. Ahí termina mi ayuda. Así es. Y ahí es donde se vuelven clientas normales también. Porque pues ya a veces conseguimos que tengan una solvencia económica de la cual no tenían. Empiezan a recuperar un control económico del cual no tenían. Y pues obviamente cuando nos enfrentamos con ese tipo de asuntos, porque a veces no crean que es como de abogado entre abogado, uno a uno. A veces me contratan hasta 3 despachos en contra. Y ahí me ves litigando contra 3 despachos en contra. O sea, sí se pone difícil a veces, te consta. Claro, a veces son unos monstruos, ¿no? Y no nada más es la parte jurídica, es contenerlas ahí emocionalmente, ¿no? Es todo un contexto de violencia, y yo creo que lo más importante de todo esto es, ahora que ya escucharon a la licenciada Alma, es si tu mamá estás en este momento escuchando lo que te estamos platicando y te identificas, que el tema económico no sea un impedimento para buscar y pedir ayuda, ¿no? Hay estos espacios que te podemos brindar ese acompañamiento hasta que tú tengas una certeza jurídica, y ya de ahí
yo creo que ya están del otro lado Sí. y ya es volver a empezar, sí, pero en otro contexto, ¿no? Porque también tenemos convenios de colaboración con Empresarios Unidos por Tijuana, que son más de 100 empresas aquí en Tijuana, que son empáticas con estos contextos porque entendemos también esa parte de acudir a fiscalía, juzgados, peritos, o sea, requiere mucho tiempo el atender todas estas situaciones y pues el trabajo es lo que nos da el dinero para pagar todo esto, ¿no? Claro. Y muchas mujeres que las corren de su casa, que les quitan a sus hijos, que las dejan sin nada, tienen años sin trabajar. Uh-huh. Y me dicen, y es que, ¿qué hago? Bueno, yo creo que sabes hacer mucho porque una mamá cumple con 1000 facetas. Sí. Es nada más ahorita, pues empieza tú a trabajar para que te reactives, ¿no? En la vida laboral, porque es como desempolvarte, ¿no? O sea, de estar en un mundo de bebés es volver a una vida laboral de adultos, ¿no? Porque pues en casa es un ambiente y sí te sientes que te desprogramas totalmente. No, y si están desprogramadas, nos ha tocado, porque hemos caminado mucho, de que, no sé si te acuerdas a una mamá que le di trabajo en casa de mi suegra. Ah, sí. Sí, y luego sí, después yo le compré una televisión para que hiciera una rifa y tú le compraste unas freidoras para hacer unas traducciones para que pudiera recuperar a su hija internacionalmente, y que ya ahorita ya tiene su negocio allá, ya recuperó a su hija, ya tiene su visa, ya tiene su florería, o sea, ya, y ya recuperó su vida, pero creo que esos granitos así que cada una dimos fue la base para que floreciera. Exactamente. La mujer que se había marchitado, que la estaban ahogando en violencia. Así es. Y si tú estás pasando por algo así, acércate a Colectivos Sesodi. Sí somos un grupo y un grupo y una red, no nada más de mujeres, también hay abogados hombres que apoyan, pero que sí empatizamos con tu causa y que genuinamente las queremos apoyar. Claro, como en todos debe haber un compromiso por parte de ustedes también, y que ustedes también estén listas, pero pues creo que sí hemos, por eso hemos tenido tan buenos resultados. Así es, yo siempre, justamente el martes tuvimos nuestra reunión mensual preparándonos para la marcha del domingo, y les estaba comentando, yo a las mamás les estaba diciendo, hasta en las instituciones, o sea, tú vas al gobierno a pedir ayuda, a pedir un apoyo económico al IMSS, o sea, a una cirugía, y te hacen pasar por fases y por procesos para que obtengas esa ayuda o ese beneficio. Yo creo que lo justo es que también uno tenga esta estructura, ¿no? Porque claro, a nadie nos gusta seguir reglas y muchísimo menos cuando pues hay procesos que sí son un poquito más largos que otros. Quisiéramos que todas fueran rápido y que ya se vayan a su casa, pero pues desafortunadamente no es así, ¿no? Eso ya se nos sale de nuestras manos y hay reglas y hay reglas que se tienen que cumplir. Y a veces creemos que con 2 o 3 terapias, como estamos sintiéndonos ya mejor, creemos que ya no la necesitamos. No, pero yo todavía la necesito, todavía voy, porque si no, pues entonces no podría sostener lo que sostengo. Yo no sufro violencia vicaria y yo mensualmente voy a mi terapia porque convivo con muchas mujeres que tienen violencia y yo no me puedo quedar con, o sea, yo suelto, voy a mi terapia, me reseteo, o sea, es que la terapia es como la canasta básica. Totalmente, eso es como, si no, al rato el señor del semáforo es el que va a pagar los platos rotos, y no, o el marido en este caso, ¿no? Pero sí, o sea, nadie nos gusta, o sea, sí, a todos es más como siempre recibir y no dar nada a cambio, así ¿no? Pero es parte de, yo creo que es parte de cuando has vivido violencia también, el no creerte merecedora de nada, y luego cuando recibes poquito, es como, esta parte también está padre, el recibir, y yo mejor aquí me quedo. Y no, o sea, nosotros las empujamos a que florezcan, ¿no? Como bien lo mencionaste ahorita de esa mami, a que se empoderen y que saquen su máximo potencial. O sea, a mí me da tanto gusto verlas realizadas con sus hijos, y muchas veces dentro del plan, a veces es
Ahorita en este momento, yo se los digo, ¿no? No tienes a tus hijos, pero eso que no limite tus sueños y que no limite tu plan de vida. Si en algún momento tus hijos se reincorporan a tu plan de vida, pues todo lo vas a disfrutar al máximo, ¿no? Pero yo creo que esto es muy importante, no creer que es el fin del mundo y tampoco creer que eres a la única que le está pasando, ¿no? Porque a veces es la vergüenza. ¿Por qué? Porque pues ya son cosas culturales que también ya traemos arraigadas de que nadie se entere, qué van a decir de mí. O sea, el ser víctima, yo creo que eso no es de darnos vergüenza, más bien la vergüenza la deberían de sentir los agresores, no las mujeres que somos víctimas o cualquier víctima, siendo hombre o mujer, pero en este caso, pues las mujeres, ¿no? Que no te dé miedo alzar la voz y que no les dé miedo el disfrutar y el sentirse bien a las mujeres, ¿no? Cuando ya están en su terapia y el sentirse bien, porque a veces entra la culpa, y te lo digo por experiencia propia de, o sea, ¿cómo voy a disfrutar algo si no está ahorita mi hija conmigo? No, pues disfrútalo, o sea, vive el presente. Y yo es lo que siempre les manifiesto a las mamás: disfruta, construye para cuando lleguen. Así es. Porque cuando llegan es otro proceso que después vamos a hablar de eso. Sí. Estefanía, ¿dónde te encuentran? Dale tus redes sociales, colectivo. Colectivo Cesodi, así, @gmail.com, esa es nuestra página, y en todas las redes sociales estamos como Colectivo Cesodi, y Cesodi es C-E-S-O-D-I, Cesodi, que es el acrónimo de César, Sofía y Diego, que son nuestros hijos. Muy bien. Pues mis curistas, llegamos al final de este capítulo. Espero que les haya gustado, y las mujeres que estén buscando ayuda con el tema de alguna violencia que estén detectando, Colectivo Cesodi las puede orientar un poquito y las puede remitir con alguna psicóloga, o si están sufriendo violencia vicaria, pues las puede apoyar en su proceso y acompañamiento. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.